Bueno, hermanos, damos muchas gracias a Dios por estar aquí con ustedes en esta noche. Y el título del mensaje es ¿Cuándo la independencia no es buena? Es una pregunta. Ahora, el próximo martes es el día de la celebración de la independencia de Estados Unidos. Y pues siempre tocamos algo que tenga que ver con esto. Pero el mensaje de esta noche es ¿cuándo la independencia no es buena? Porque muchos creen que la independencia siempre es buena. No, hay veces que la independencia no es buena y de eso vamos a hablar esta noche. Pero tomamos como base este versículo clave que está en pantalla. Este era el tiempo de los jueces. Dice que en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí está el centro del mensaje. Y entonces vamos a unir ese texto con el título del mensaje. Cuando la independencia no es buena. Cada uno en ese tiempo de los jueces hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir este mensaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, a todos en este mundo les gusta ser independiente. Todo el mundo quiere vivir independiente. Cada persona quiere vivir independiente, cada hogar, cada pueblo, cada nación. La independencia no es mala en sí. Ahora, cuando la independencia no tiene en cuenta a Dios, entonces no vale la pena. Porque no hay una verdadera independencia sin la dependencia de Dios. El pastor Wilfredo hablaba esta mañana acerca de la verdadera libertad. En todos los países tienen su día de independencia, pero lo triste es que nuestro mundo quiere una independencia total y absoluta, no tener en cuenta a Dios, vivir como en el tiempo de los jueces, hacer lo que le dé la gana. Por eso dice que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, si usted ubica ese pasaje que es histórico y lo ubica a nuestro tiempo, en el tiempo en que vivimos, cada uno hace lo que le da la gana en nuestro idioma castellano. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada persona, cada familia, cada pueblo, cada nación y el mundo hace lo que le parece. Pero sin embargo, proclama a bombo y platillo. El día 4 de julio, el martes, va a haber fuegos artificiales. Hacen fuegos artificiales y celebran la independencia. Pero hermano, la independencia sin Dios no vale la pena. Por eso es cuando la independencia no es buena, cuando no se tiene en cuenta a Dios. Vamos a ver en esta noche algunos que quisieron independizarse de Dios. Y el centro del mensaje es que la verdadera independencia está en nuestra dependencia de Dios. La verdadera libertad, la verdadera celebración de la libertad es cuando nosotros hemos sido libertados del pecado por el poder de Cristo y entonces dependemos de Dios, nos dejamos guiar por Dios y estamos bajo el gobierno de Dios. Bueno, la tercera parte de los ángeles hace ya mucho tiempo decidieron independizarse completamente de Dios. Vamos a leer allí en Isaías capítulo 14. Voy a leer los versículos del 12 al 14. Es posible que aparezca en pantalla, pero si no, yo lo voy a leer desde mi Biblia. Dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero era un arcángel posiblemente perfecto que Dios había creado junto con los demás ángeles para que adoraran a Dios, para que participaran de la gloria de Dios y del reino de Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, que esto, Lucero y un grupo de ángeles, vamos a ver después que es la tercera parte, pues quiso independizarse de Dios. ¿Por qué Dios creó los ángeles y creó al hombre? ¿Porque le hacía falta? No, lo hemos dicho muchas veces. Dios estaba disfrutando de su gloria eterna. No necesitaba ni de ángeles ni del hombre. Pero cuando los creó con la libertad de adorarle a Él y depender de Él o independizarse de Él.
Y entonces cometieron el error de querer ser independientes sin tener en cuenta a Dios. Así que hubo una rebelión en el cielo. Lucero, junto con otro grupo de ángeles, se rebeló contra Dios. Y ahí en Apocalipsis capítulo 12, el último libro de la Biblia, los versículos 3 y 4, dice lo siguiente, hablando después que ocurrió esta rebelión. Dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, ese es el diablo, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Vamos a ver que más adelante esas estrellas se refieren a los ángeles, porque después habla de los ángeles. Y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que hubo una rebelión. El primer acontecimiento de querer ser independiente fueron los ángeles. Pero vamos a ver que cometieron un grande error, porque la independencia sin Dios no vale la pena. Joven que estás aquí, adulto que estás aquí, hogar representado que estás aquí, la iglesia, la nación, el mundo no va a lograr una verdadera independencia hasta que entienda que la verdadera independencia sin Dios no vale la pena. Precisamente nosotros somos verdaderamente libres cuando dependemos de Dios, cuando confiamos en Dios y cuando obedecemos la palabra de Dios. Por eso es triste que los países celebren su independencia y no tengan en cuenta a Dios. Es muy triste. Hay que orar mucho por esta nación, Estados Unidos, y también por todas las naciones del mundo. Ahora, cuando uno se independencia de Dios, pues esto trae consecuencias. Y vamos a ver allí mismo, en Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 9, las consecuencias de esta independencia que quisieron los ángeles de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el arcángel que ahora está allí junto con los demás ángeles, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Así se refiere en el versículo 4, hablaba de la tercera parte de las estrellas, y ahora aquí habla, después hubo una gran batalla en el cielo y sus ángeles luchaban contra él. No hay lugar a duda que las estrellas allí se refieren a los ángeles que fueron revelados en la tercera parte. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, porque con Miguel y sus ángeles, eran las 2 terceras partes que se habían quedado y que no se habían revelado, estaba Dios como el jefe, como el guía, y ellos seguían dependiendo de Dios, aquellos ángeles que no se revelaron. Y escuchen el 9, y fue lanzado el gran dragón, o sea, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados. Esa fue la consecuencia. Perdieron la comunión con Dios, la bendición de estar al lado de Dios, y fueron arrojados al segundo cielo, el cosmos, y también por supuesto están aquí en la tierra. Por eso es que en Efesios 6 se dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas. Ahí está el origen de Satanás y los demonios. Pero fue por su decisión, porque Dios los creó seres libres que quisieran depender de Él, pero con la posibilidad de decir, no queremos depender de ti, y entonces se independizaron. Esta fue la primera independencia que hubo en el reino espiritual. El diablo junto con aquella tercera parte de ángeles. Y las consecuencias, fueron arrojados y ya no podían participar allí al lado de Dios. Ahora, la primera pareja también decidió erróneamente independizarse de Dios. Y quiero repetir esto muchas veces para que se nos quede en la mente. La verdadera independencia de la persona, del hogar, de la familia, de los pueblos, de las naciones, la verdadera independencia está en la dependencia de Dios. O sea, no puede haber una verdadera independencia sin depender de Dios, porque entonces no hay una verdadera libertad, no somos libres del pecado, no tenemos, como decía el pastor Luis esta mañana, ese dominio propio que nos hace vivir con seguridad, con confianza y estar bajo la protección de Dios. Así que la primera pareja también quiso erróneamente independizarse de Dios. Dios nos creó, ahí en Génesis capítulo 2, primer libro de la Biblia,
Génesis capítulo 2, los versículos 8 y 9. Fueron creados y ahí estaban dependiendo de Dios, tenían la bendición de Dios. Fíjense lo que dicen los versículos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todos los días Dios se paseaba por el huerto, conversaba con el hombre. No había que preocuparse por nada, había una completa armonía entre aquellos seres creados, entre el hombre y la mujer, con Dios. Dice los versículos 15 al 17: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que fuera parte de la obra de Dios aquí en la tierra. No iba a tener que sufrir por trabajar la tierra, sino que lo iba a hacer con gozo, con alegría, porque el pecado en ese momento todavía no había entrado a la tierra. O sea, la tierra no estaba maldita, eso vino después con la desobediencia del hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer. Había miles y miles de árboles. Dijimos en uno de los mensajes hace varios domingos que se calcula que hay 6,000 especies de árboles. Hay millones de árboles en el mundo en que vivimos. Así que allí había miles de árboles. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Dios quiso hacerle una prueba al hombre. Oye, mira, te creé, te formé y después preparé el mundo. O sea, preparé el mundo primero y después te puse a ti para que lo disfrutaras. Puedes comer de todo, pero de uno. Oye, había que tener el cerebro muy cerrado para hacer lo que hicieron ellos. Pero claro, ellos se dejaron engañar. Satanás usó a la serpiente. De todos los árboles podían comer. Era maravilloso. Y fíjense una cosa, algo muy significativo. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida estaban en el centro del huerto. Así que posiblemente ellos estaban a las orillas y tuvieron que caminar. Había tiempo para pensar. El diablo había dicho: ¿cómo que no? Pueden comer de ese árbol. Pero no, les dejaron seducir. Y entonces aquella dependencia de Dios, pues ellos cayeron en que querían independizarse. Porque el ser humano quiere ser independiente. Y no es malo, pero si tú quieres ser independiente, tienes que tener en cuenta que lo primero que tienes que hacer es depender de Dios para que tu independencia sea verdadera, sea real y sea bendecida. El hogar no puede ser independiente con la bendición de Dios si no depende de Dios, y valga la redundancia. O sea, yo puedo tener un lugar independiente, yo puedo tener una familia independiente, yo puedo vivir en una nación independiente, pero que entendamos que tenemos que depender de Dios, no podemos excluirlo de la ecuación. No hay verdadera independencia sin tener en cuenta. Eso fue lo que pasó. Entonces el hombre pues tenía una dependencia de Dios y entonces vino el que quiso independizarse y vino entonces las consecuencias. Ahí está en Génesis capítulo 3. Voy a leer los versículos del 1 al 5. Quizás se ha puesto en pantalla. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Todos los comentaristas bíblicos, los exegetas bíblicos, dicen que la serpiente era uno de los animales más bellos de aquel entonces. La cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho. O sea, puso en duda lo que Dios le había dicho. Por eso creemos lo que Dios dice. Lo que Dios dice, hermano, no lo podemos cuestionar, no lo podemos allí arreglar, no lo podemos modificar. Con que Dios ha dicho, sí, Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Pero el diablo se las arregló y les hizo creer que no, que en vez de ser dependiente de Dios, era mejor ser independiente. Eso pasa hoy en día. Le dice al joven: oye, independízate de Dios, no seas sometido a Dios porque vas a prosperar. No, vas a ir al caos, vas a ir a la derrota, vas a ir a tu destrucción, tanto como persona como familia, si tu familia también hace lo mismo. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ellos sabían lo que Dios les había dicho. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, les pintó una independencia tan maravillosa que la mujer cayó. Y después el hombre también, los dos fueron culpables.
O sea, la independencia que se proclama hoy y que no es mala, la pintan de una forma maravillosa, pero el problema con la independencia es que si no hay dependencia de Dios, la independencia no sirve, es mala. La independencia es buena cuando en la independencia que yo tengo en cuenta a Dios, o sea, soy dependiente de Dios. Ninguna nación va a ser bendecida si no depende de Dios, aunque viva independiente o se declare independencia o tenga un día de independencia. No va a ser bendecida si no tiene en cuenta a Dios, si no depende de Dios. Igual pasa con el hogar, igual pasa con la familia, igual pasa con cada uno de nosotros. Podemos declararnos independientes. Hoy, la generación en que vivimos, todo el mundo quiere ser independiente. Es como el tiempo de los jueces. Cada uno quiere hacer lo que él quiere. Pero esa independencia no va a ser buena, no va a ser bendecida si no entendemos que tenemos que depender de Dios, que tenemos que guiarnos por su palabra. Así que la mujer sabía lo que tenía que hacer. Ahora, dice los versículos 8 al 10, después que pecaron, ya empezaron las consecuencias. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Esto ocurría todos los días. Hasta ahora no había habido problema. ¿Qué tiempo pasó hasta que el hombre pecó? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Quizás un día cuando estemos en el reino eterno, Dios nos lo revela. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto después que habían desobedecido, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron por primera vez de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya empezó el pecado con su consecuencia. Lo primero que empezó en aquella primera pareja fue el miedo. Hoy la humanidad tiene miedo, la familia tiene miedo, las naciones tienen miedo, los pueblos tienen miedo porque quieren vivir independientes sin depender de Dios. Y el miedo está consumiendo a esta generación porque no quieren reconocer que la victoria está precisamente en la dependencia de Dios. Y ahí vino, lo primero fue el miedo. Después los versículos 16 al 18, allí mismo en el capítulo 3, a la mujer dijo, Génesis 3, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Hasta ahora no iba a ser así, o no iba a ser así. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo vuelves. Ahora la pregunta es, mi amado hermano que estás aquí, mi amado amigo, ¿no está la tierra maldecida? O sea, se deja de hacer una carretera y ahí sale hierba mala. En los espejuelos, fíjense las paredes esas que ponen, por ahí sale la hierba mala, pero no sale ni mata de arroz, ni mata de maíz, ni de frijoles, eso no sale. Eso hay que cultivarlo, hay que cosecharlo, hay que cuidarlo, y a lo mejor cuando se va a coger la cosecha, viene una lluvia torrencial o viene un huracán y se acabó la cosecha, porque la tierra está maldita. Pero no es porque Dios quería maldecirla, es porque esa era la consecuencia del pecado. No solamente entró al mundo la enfermedad, el dolor, el miedo y la muerte, sino que la tierra fue maldecida. Y dice, le dijo al hombre: ahora con el sudor de tu rostro vas a comer de ella todos los días hasta que vuelvas a la tierra. Y ahí empezó la gran tragedia. ¿Por qué? Porque el hombre quiso ser independiente. Hermano, y quiero seguir repitiendo esto: la independencia sin Dios no sirve. La verdadera independencia está en la dependencia absoluta de Dios. Y cuando yo digo depender de Dios, es que yo entienda que Dios es real y que yo me voy a guiar por su palabra. Una nación no puede ser bendecida si no tiene en cuenta la palabra de Dios. Un hogar no puede ser bendecido si no tiene en cuenta la palabra de Dios. Una ciudad no puede ser bendecida si no tiene en cuenta la palabra de Dios. El mundo no puede ser bendecido si no tiene en cuenta la palabra de Dios. Y tristemente la palabra de Dios está siendo pisoteada, está siendo abandonada, porque no quieren depender de los consejos de Dios, de lo que Dios dice. ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Porque Dios lo dice. Si queremos ser felices, si queremos ser verdaderamente independientes, tenemos que depender absolutamente de Dios. Creer en sus promesas, confiar en lo que Él dice,
sin ningún cuestionamiento, sin ninguna duda, porque lo que Dios dice está bien. Punto. Así que recuerden, la verdadera independencia es cuando dependemos de Dios. Ahora, el pueblo de Israel también disfrutaba de una dependencia con Dios, o Dios quiso gobernar sobre ellos y también quiso independizarse, porque esto es una epidemia. El mundo, las personas, los hogares, los jóvenes, los adultos, todo el mundo quiere ser independiente. Volvemos al pasaje que pusimos al principio, volvemos al periodo de los jueces. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y hoy estamos igual. Cada uno quiere hacer. No me digas cómo tengo que vivir, yo sé lo que tengo que hacer. Sí, pero es que el problema es que Dios en su palabra te dice cómo tienes que vivir. Y si no vives de acuerdo a como dice tu palabra, vas a tener consecuencias. No las vas a poder evitar. Las consecuencias van a venir. En esos días de los jueces no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, tal parece que se ha repetido la historia. Hoy estamos como en el tiempo de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada gobernante hace lo que bien le parece. Cada senador hace lo que bien le parece. Cada alcalde hace lo que bien le parece. Cada gobernador hace lo que bien le parece. Cada persona hace lo que bien le parece. Cada joven hace lo que bien le parece. Pero el mundo está hecho un desastre total. Hay un caos total en todo sentido. Moral, espiritual, religioso, político. ¿Por qué? Porque han querido dejar a Dios fuera. Tener una llamada independencia, entre comillas, sin depender de Él. La victoria está en la dependencia absoluta. El pueblo de Israel, Dios lo escogió para reinar sobre ellos. Vamos a ver qué dice allí en Génesis 12, 1 al 3. ¿De dónde salió la nación de Israel? Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así se ha cumplido, porque de allí vino el Mesías. Pero, ¿qué le quiso decir Dios a Abraham? Oye, voy a hacer de ti una nación, voy a gobernar sobre ella. Los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan serán maldecidos. Ese era el propósito de Dios con su pueblo, reinar sobre ellos, que el pueblo entendiera, Israel en este caso, que tenían que depender de Dios, que tenían que regirse por lo que Dios establecía en su palabra, que es bueno, es perfecto, no tiene error. Amado hermano, si nos guiamos por la Biblia, nos va a ir bien. Si dependemos de Dios, nos va a ir bien. Y entonces vamos a poder disfrutar de la independencia que Dios nos dé, contando con su poder y contando con la obediencia a su palabra. Un día, Israel decidió independizarse del gobierno de Dios y quiso ser igual a las demás naciones. Y ahí empezó la gran tragedia hasta los días de hoy del pueblo de Israel. El libro primero de Samuel, capítulo 8. Voy a leer los versículos 4 al 7. El periodo de los jueces duró unos 300 años, pero hubo un momento en que leímos el pasaje que cada uno hacía lo malo, ellos se arrepentían, Dios levantaba un juez, y entonces el tiempo del juez, Dios hubiera movido misericordia, los libertaba, y cuando los libertaba durante el juez, obedecían a Dios, se moría el juez, no habían acabado de enterrarlo, y ya volvían a hacer lo malo. Ahí se muestra la misericordia de Dios, pero eso también nos pasa a nosotros. Dios a veces cometemos pecado, caemos allí bajo el juicio de Dios, bajo la disciplina de Dios, entonces clamamos, Dios nos perdona, pero no nos ha acabado de perdonar y después caemos en otro. O sea, es como caer en un hoyo, después salimos del hoyo y nos metemos al otro hoyo. Oye, pero ¿qué te pasa a ti? Vaya, esto lo estoy diciendo yo también, no es por ustedes, esto es para mí también. El ser humano es así, pero Dios cree que bueno como un Dios misericordioso. Por eso dice la Biblia que por su amor y por su misericordia no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué sería de ti y qué sería de mí si la misericordia de Dios no se renovara cada mañana? Estaríamos ya destruidos. Pero Dios nos ama. Pero, ¿qué pasó con Israel? Bueno, quiso independizarse del gobierno de Dios, ese gobierno que era a través de los jueces y que Dios estaba con los jueces. Primero de Samuel 8, versículos 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel
se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Esto lo hemos visto muchas veces, pero ahora tiene un valor extraordinario en esta recordación de la celebración de la independencia de Estados Unidos. Y le dijeron, aquí tú has envejecido. La verdad que había envejecido. Y tus hijos no aman en tu camino. Eso era verdad, pero eso no era excusa. Por tanto, constitúyenos ahora un rey, que tengo subrayado en mi Biblia, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Sí, pero el problema era que Israel no era igual que las demás naciones. La guerra era el pueblo, la nación que Dios había escogido para reinar él sobre él. Pero ahora ellos querían ser como las demás naciones. Y aquí comenzó la gran tragedia de Israel por querer independizarse de Dios. Dice que no agradó a Samuel esta palabra. Samuel era un hombre de Dios, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová diciendo, Señor, ¿y por qué sucede esto? Y dice que dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Si a veces la gente quiere ir por ahí, bueno, pues ve. Te estoy diciendo que no te va a ir bien, pero vete por ahí para que tú veas. La mamá o el papá le dice al hijo, no hagas esto, o el hijo le dice al papá, no hagas esto, conforme a la palabra, y él quiere hacer otra cosa. Bueno, pues te va a ir mal. Eso fue lo que Dios le quiso decir. No, mira, oye el pueblo, ellos quieren hacer eso, bueno, que lo hagan, pero bien no les va a ir. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. O sea, ellos quieren independizarse de mí. Escúchame, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. O sea, ellos ya no quieren depender de mí, quieren ser independientes, porque tengan su independencia. Y hermano, solamente hay que leer la historia del pueblo de Israel para ver todo lo que ha pasado hasta los días de hoy. Han sufrido las consecuencias de haberse independizado. Un pueblo que dependía de Dios, que Dios era su rey, diferente a las demás naciones que tenían un rey humano. Su independencia les trajo mucho sufrimiento y ser esparcidos por el mundo por cerca de 1900 años. Antes de dar los datos, quiero leer allí lo que dice Deuteronomio 28, 15. Fíjense lo que Dios le dijo al pueblo, se lo advirtió. Es como cuando damos un consejo a nuestros hijos, a nuestros nietos, hijo, no hagas esto, hijo, no debes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque te va a ir mal. Te lo digo porque te amo. Yo lo he hecho con mis hijos, yo lo hago con mis nietos. No los puedo obligar, pero sí se los tengo que decir. Por la mañana, por la tarde, por el mediodía, a la hora del almuerzo, a la hora de comer. Eso es lo que dice Deuteronomio 6. O sea, que no me diga que no se puede hacer. Eso es lo que dice. Hay que repetirle a los hijos lo que Dios quiere que hagan. Ahora, que ellos no lo hagan, eso es otra cosa. Si quieres ser independiente, si Dios te va a ir mal, y no mal, vas a ir de mal en peor. Pero la gente a veces no hace eso. Dios le había dicho al pueblo esto. Versículo 15 de Deuteronomio 28. Pero acontecerá, primero le había hablado de las bendiciones, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y fracasadas. Y después viene la lista, léase después del 15 en adelante. Pero en el versículo 37, el mismo del capítulo 28, le dice, le profetizó lo que ocurrió muchos siglos después. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevarás. Fíjense, eso se lo estaba diciendo Dios a su pueblo, su dispersión por el mundo, antes de que se había tomado posesión de la tierra. Fíjense si Dios sabe todo. Es como que Dios nos dice a nosotros, oye, mira, si tú obedeces mi palabra te va a ir bien, pero si no te va a ir mal. Nosotros decimos, no, pero es que yo creo que yo esto lo voy a hacer porque yo creo que yo soy suficientemente inteligente y suficientemente capaz para tomar mis propias determinaciones. No, las determinaciones que tú tomes y que yo tome tienen que estar acorde con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Usted puede tener el mejor título, usted puede tener las mejores calificaciones, usted puede tener el mejor trabajo, usted puede tener mucho dinero, usted puede tener poder, pero si usted no cuenta con Dios, le va a ir mal. Y va a ir de mal en peor. Eso es lo que dice la Biblia. No lo puedo cambiar. Ahora, ¿qué pasó el pueblo de Israel? Estuvo en el imperio egipcio 400 años esclavizado. Una de las esclavitudes más férreas. Bueno, ahora lo vimos en estos episodios de Moisés. Después fueron esclavizados por el imperio asirio. Después por el imperio babilónico, donde tuvieron 70 años. Después vino los imperios medo-persas, griego y romano, donde estuvieron allí muchos siglos. Y después allí Tito, el general Tito, que después llegó a ser emperador de Roma,
los invadió en el año 70, destruye el templo, quema todo aquello y esparce a los judíos, y estuvieron esparcidos desde el año 70 hasta el año